Muy buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido un buen receso en que quizás hayan podido descansar algo. Espero que todos se encuentren bien, pese a a toda la contingencia que estamos teniendo con el COVID, en el cual parece que los casos como que no quieren bajar, pese a las medidas de contingencia que que se han tomado. Así que vamos a seguir en clases online. Entonces, en la clase de hoy día vamos a hablar un poquito más en detalle de un tema que les he mencionado en las clases pasadas, quizás en forma media superficial, pero ya entrando más de lleno, y que es sobre la estructura interna de la Tierra, de nuestro planeta Tierra. Y lo que vemos aquí en la figura del fondo, son dos figuras, son lo que se llama una tomografía sísmica, que es un tipo de modelo geofísico donde los colores nos indican diferencias en la velocidad de las ondas sísmicas que se propagan al interior de la Tierra cuando hay un terremoto. Y estos mapas de colores nos muestran que hay una distribución de todo tipo de colores, desde azul hasta rojo, a lo largo de la Tierra y que es extremadamente heterogénea. Y este tipo de datos son los que se han utilizado principalmente para entender el interior de nuestro planeta. Entonces, en esta clase vamos a utilizar hartos resultados desde más bien de geofísica más que de geología, pero sin entrar en los detalles matemáticos de cómo se obtienen. Eso nos daría para cursos completos de cómo se propagan las ondas sísmicas al interior de la Tierra, pero nos vamos a quedar en esta clase en lo que es más interesante, que es cómo es el interior de nuestro planeta. Entonces, ¿por qué es importante conocer la estructura de la Tierra? Y en esta figura lo que mostramos son los elementos comunes que se tienen en lo que se llama una zona de subducción, que todavía no lo hemos definido en el curso, a lo largo de nuestro curso, donde vemos cosas rojas que pueden parecer rocas volcánicas que están al interior, perdón, rocas intrusivas que están al interior de un volcán o una zona de subducción donde se producen terremotos, etc. Y la verdad es que la razón por la cual es importante conocer el interior de la Tierra es porque una buena parte de los procesos geológicos que vemos en la superficie, como estos que les mencioné anteriormente, dependen de procesos que ocurren en el interior. Además, cosas como el agua que hay en los océanos y la atmósfera también son derivados de los materiales que hay al interior de la Tierra. Y el agua incluso puede ser reciclada por los procesos de subducción y después por erupciones volcánicas. Entonces, ¿de qué tipo de procesos estamos hablando? Por ejemplo, la formación de los recursos de petróleo en cuencas de rocas sedimentarias que se forman en zonas donde se acumula mucho material sedimentario a profundidades entre 2 y 5 kilómetros. Los volcanes, en los cuales los magmas se pueden formar a profundidades de 70 kilómetros y almacenar hasta profundidades de 2 kilómetros. La generación de terremotos, que se ocurren a profundidades básicamente desde la superficie hasta, hasta profundidades de 30 kilómetros, la formación de yacimientos minerales, de nuevo entre 2 y 20 kilómetros, y las grandes raíces, que acá no se ve muy bien en esta figura, pero acá ven una protuberancia hacia abajo, las raíces que se forman cuando uno tiene una cordillera. Entonces, muchos de estos procesos geológicos se comprenden mejor y se explican cuando uno analiza cómo es el interior de la Tierra. Y la verdad es que ¿cómo conocemos la estructura interna de la Tierra? Mediante restricciones de tipo con datos físicos y químicos, en particular las mediciones de masa y densidad de la Tierra, la propagación de las ondas sísmicas y con datos de tipo experimental que uno hace en un laboratorio. Entonces habíamos visto en las clases, hemos visto en varias clases que la estructura interna de la Tierra en general es de tipo bastante simple, con una a primer orden muy relativamente simple, así que simplificamos muchas de las cosas más sutiles que tiene. Tenemos una atmósfera, principalmente de nitrógeno y oxígeno, un océano de agua, y tenemos una corteza, una parte silicatada, donde tenemos minerales silicatados, que es la corteza, que varía con espesores de 6 a 70 kilómetros de espesor, seguida de un manto que tiene espesores de hasta 2.900 kilómetros. Y un núcleo interno y un núcleo un núcleo externo y un núcleo interno, de los cuales el núcleo externo es más bien líquido.
Y muchas de estas cosas, además, como vimos en las clases anteriores, la composición química del interior de la Tierra es algo que se refleja en las mediciones que podemos hacer en la superficie de la Tierra, principalmente midiendo la gravedad de la Tierra y la propagación de las ondas sísmicas de la Tierra. A ver. Ahí sí, me había quedado la cámara prendida. Entonces, más en detalle, ¿cómo sabemos la estructura interna de la Tierra? Por cosmoquímica sabemos cuáles son la composición química de los materiales que formaron el universo y por lo tanto los materiales que forman los planetas terrestres. Podemos hacer un muestreo de la superficie de las rocas, que sería la herramienta geológica más tradicional, e identificar minerales como el olivino, que se encuentran en esta imagen de un basalto. Algunos de estos olivinos suelen ser, muchos de estos olivinos son minerales que se forman en rocas profundas del interior de la Tierra, que se llaman como las peridotitas, que ya quizás hayan visto en alguna de las clases auxiliares. También podemos hacer experimentos de laboratorio en donde simulamos en condiciones de alta presión y temperatura las condiciones en las cuales se forman los materiales terrestres. Comprenderán que hacer experimentos de esto uno también tiene que escalar los experimentos para que las condiciones sean lo más realistas posibles, y también por la propagación de ondas sísmicas. En general, son observaciones más bien de tipo indirecto, porque no es como que estamos haciendo una perforación y hacer un hoyo para llegar al interior de la Tierra. Entonces la pregunta es, ¿tenemos observaciones in situ de la estructura interna de la Tierra? Sí lo hay, y el mejor lugar donde se realizó una perforación es en la península de Kola, que queda en la parte norte de Rusia, muy cerca del borde con Rusia y Finlandia, y es donde en la parte final de la era soviética, la Academia de Ciencias de la Unión Soviética decidió perforar un pozo de 12 kilómetros de profundidad, que si no me equivoco, es la perforación más profunda que se ha realizado hasta el día de hoy en cualquier lugar de nuestro planeta. Fue tan importante desde un punto de vista científico y también por todo el desarrollo ingenieril que hubo que realizar, que se realizó, aparece en esta estampilla conmemorativa del correo de la antigua Unión Soviética. Pero solo llegó hasta los 12 kilómetros, y digo solo porque sabemos que el radio de nuestro planeta es de 6.370 kilómetros aproximadamente, pero 12 kilómetros es muy poco respecto a eso. Sin embargo, perforar a 12 kilómetros de profundidad es una cosa extraordinariamente difícil desde un punto de vista ingenieril, así que se demoraron años, varios años en alcanzar estas profundidades. Por lo tanto, no tenemos hasta el día de hoy una imagen in situ, directa, de cómo es el interior de la Tierra, pese a lo que aparece en muchas películas muy malas de ciencia ficción, como esta que se llama El Núcleo, sino que, como les mencioné anteriormente, está todo basado en lo que podemos ver desde las superficies y con mediciones más bien de tipo indirecto. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que podemos utilizar información de cosas como químicas. Por ejemplo, los meteoritos que les había mencionado en la clase pasada. Entonces, cualquier modelo de la composición de la Tierra tiene que ser consistente con los datos que podemos observar y las mediciones de la química de los meteoritos, que tienen contenidos muy altos de hierro, magnesio, de hidrógeno, magnesio, hierro y níquel, es que el interior de la Tierra debe considerar estos elementos en gran proporción. Entonces esto nos dice a primer orden cuáles son los elementos principales que uno esperaría ver en el interior de la Tierra. Podemos sacar algunas muestras de la superficie, y ahí es donde podemos muestrear xenolitos y xenocristales. Y aquí les muestro por enésima vez una imagen de probablemente una de mis rocas favoritas, que es un basalto volcánico, que en este caso trae un xenolito. Y un xenolito es una palabra, es básicamente esta cosa verde que está acá,
Esto es un fragmento de una peridotita, de una roca hecha prácticamente de puro olivino y ortopiroxeno. Y la palabra cenolito viene de las raíces griegas para extranjero, seno, y lito, que es roca. Entonces una roca extraña es un fragmento de una roca que está siendo arrastrada por esta roca volcánica. Entonces, como esto es lo que sale, esto es lo que se erupta, lo que erupta en un volcán, como en el volcán de Islandia que les mostré hace algunas semanas en la clase. Entonces, cuando esta roca volcánica asciende a la superficie, puede arrastrar fragmentos del interior de la Tierra, y estos son estos cenolitos. Entonces, estas rocas que tienen composición ultramáfica, menor a un 45% de sílice, son lo que se infiere como un elemento principal de la composición del manto terrestre. Otro ejemplo de un cenolito es un diamante. Es un diamante que puede ascender desde profundidades muy altas, desde lugares muy profundos del interior de la Tierra. También ascienden por un tipo especial de erupciones en lugares que se llaman kimberlitas, que quizás lo veamos más adelante del curso. Y también es un ejemplo de un material terrestre muy profundo que asciende por procesos volcánicos. Y diamante que se observa acá tiene un cristal de un mineral que se llama granate, que es un mineral que se observa en las rocas metamórficas, lo vamos a ver en la clase de metamorfismo, y que da evidencia de que se forma solo en condiciones de muy alta presión. Entonces podemos, si es que estamos en zonas con rocas volcánicas que traigan estos cenolitos, utilizándolos podemos realizar mediciones, podemos inferir cuál es la composición del interior de la Tierra. Pero en general no es tan fácil encontrar cenolitos de la Tierra, perdón, del interior de la Tierra. Entonces hay que empezar a depender más bien de mediciones de tipo indirecto, como las que nos puede entregar la geofísica. Y las mediciones principales de la geofísica, vamos ahora a volver quizás a lo que podría, quizás con conceptos que les suenen un poco de los cursos de plan común, que es utilizar la mecánica de Newton, en particular la gravedad, y en particular para determinar cuánta masa tiene la Tierra. La gravedad la podemos medir en forma muy precisa con satélites por las agencias espaciales como la NASA, y las mediciones de gravedad que se realizan desde el espacio, bueno, también se pueden realizar desde la superficie de la Tierra, nos permiten desarrollar los modelos de densidad del interior de la Tierra y de esa forma entender cómo es la estructura interna de nuestro planeta. Entonces, la masa de la Tierra es algo que se determinó por primera vez aproximadamente hace 250 años, 250 años aproximadamente, y lo realizaron tirando una plomada vertical, y la plomada vertical, en vez de apuntar perpendicularmente hacia la Tierra por el efecto de la gravedad de nuestro planeta, estaba desviada si la medición se realizaba al lado de una montaña. Y eso es porque la montaña también ejerce un campo gravitacional muy pequeño, órdenes de magnitud más pequeño que la aceleración de gravedad de nuestro planeta, quizás 6, 7 órdenes de magnitud más pequeño, pero utilizando la fuerza de gravedad, que acá está marcada como W en nuestro diagrama de cuerpo libre. La montaña ejerce una fuerza F, y como nuestro cuerpo no está acelerando, tiene que haber una tensión en la cuerda, y por lo tanto la suma de las fuerzas, la fuerza de la montaña, esta F, la fuerza de gravedad, que es la W, y la tensión en la cuerda, tienen que sumar 0 porque no hay aceleración ni cambio de la fuerza total sobre la plomada. La fórmula de la montaña, de la gravedad de la montaña, la sabemos, nada más que la fórmula estándar para la aceleración gravitacional, para la fuerza gravitacional. La de la Tierra también la sabemos, solo que apuntan en componentes distintas, y luego, realizando un par de cálculos bastante simples, podemos obtener una expresión para la masa de la Tierra en función de la masa de la montaña
la distancia de desde el punto en que hago la medición hasta la plomada, y el radio de la Tierra. Y también midiendo cuánto es la desviación de la plomada en la vertical. Entonces, con esto, este experimento que ahora puede parecer como un tanto casero respecto a utilizar un satélite que está volando a 800 kilómetros de altura, pero sin embargo fue bastante preciso para la época, y entregó que la densidad del interior de la Tierra tiene que ser del orden de 5.400 kilogramos por metro cúbico para explicar la masa que nos entregaba la fórmula de la gravedad, el balance de fuerzas del cual obtenemos la masa y del cual obtenemos la gravedad. Entonces, ¿qué significa una composición de 5.400, perdón, una densidad de 5.400 kilogramos por metro cúbico en función de la composición de la Tierra? Podemos primero considerar... Profe, ¿Sí? es que alguien pregunta en el chat cómo calcular la masa de la montaña. La masa de la montaña, tú sabes la altura, tú sabes el área que cubre la montaña, entonces con eso estimas el volumen, y si tienes la densidad de una roca, por ejemplo, con una balanza, puedes medir con una balanza puedes medir la masa, después lo puedes poner en agua y ver qué volumen de agua es desplazado, y con eso puedes sacar la densidad. Y si tienes la densidad y ya tienes el volumen, tienes la masa de la montaña. Así creo que lo hicieron en esa época. Bueno, entonces, siguiendo, como les estaba diciendo, ¿qué significa esta densidad en función de la composición de la Tierra? Si consideramos nuestro mineral de olivino, el que forma la peridotita, esta roca verde del manto del interior de la Tierra, los minerales tienen densidades bastante más bajas que los 5.400 kilogramos por metro cúbico que habían estimado hace 250 años con este experimento. Entonces, tiene que haber algo muchísimo más denso, o su composición o su porcentaje volumétrico tiene que ser mucho más alto que el que nos entregan los minerales de olivino. Entonces, otro ejemplo podrían ser minerales, el carbono nativo, que puede ser diamante o grafito. Y la verdad es que acá sí que no funciona, porque la densidad de estos minerales, perdón, de estos elementos, es muchísimo más baja que la densidad medida por el experimento de la plomada vertical. Entonces tiene que ser otro tipo de minerales y o elementos que forman el interior de la Tierra, y principalmente son elementos que tienen muchísimo hierro y níquel, que son cosas mucho más densas que el grueso de los minerales silicatados que podemos medir que podemos analizar en la superficie de la Tierra. También depende de qué tan compacta sea la estructura cristalina en nuestros valores de densidad. Entonces, mientras más profundo estamos, mayor presión, mayor fuerza. Entonces, por lo tanto, las estructuras cristalinas van a ser mucho más densas y compactas, las de los minerales que componen el interior de la Tierra. Pero en general, la gravedad no entrega tanta información respecto a otro tipo de datos, pero lo que sí nos entrega es que la estructura de la Tierra no es homogénea. Y en este mapa, que se observa a la derecha, es un mapa de una anomalía de gravedad, es la gravedad medida en la superficie, a la cual se le resta un modelo en el cual se asume que la Tierra tiene distintas capas. Entonces, esta diferencia nos indica las desviaciones de la densidad, nos indica la señal gravimétrica medida por un satélite, por un conjunto de 2 satélites que volaron durante, creo que 15 años en el espacio. Entonces, estos satélites, cuando se pueden acercar o alejar, dependiendo de cuánto varía el campo gravitacional de la Tierra. Y con estas mediciones, luego de medir la gravedad y de restar la gravedad producida por un modelo de densidades de capas, vemos que hay todo este tipo de señales que pueden ser anomalías de mayor tamaño, que se miden en una unidad que se llama miligal, o de menor tamaño, y estas nos indican que el interior de la Tierra no es homogéneo, es cualquier cosa menos homogéneo.
y vemos señales, si a alguno le llama la atención dónde está Chile, vemos señales como esta cosa que está muy en rojo, que son anomalías producto de la formación de la cordillera de los Andes. Como referencia, la unidad de miligal son 10 elevado a menos 3 centímetros por segundo cuadrado. Entonces son órdenes de magnitud menor que los metros por segundo cuadrado, que los 9.81 metros por segundo cuadrado que utilizamos que asumimos que es el valor fijo de la gravedad. Pero la verdad es que la gravedad varía muchísimo a lo largo de todo nuestro planeta. Entonces eso nos entrega algún grado de información sobre cómo es la estructura interna de este. Pero lo principal viene desde el estudio de la sismología. La verdad es que a mí personalmente no me gusta mucho la sismología porque la encuentro un poco aburrida, pero eso es cosa de, no es más que cosa de gustos. Pero una buena parte de lo que se sabe de cómo es el interior de nuestro planeta viene de utilizar las mismas mediciones que uno realiza cuando hay un terremoto. Entonces, aquí a la derecha, lo que les muestro es un sismógrafo muy antiguo. Esto es un sismógrafo que estaba instalado en la universidad donde realicé mi doctorado hace algunos años. Y esta señal que está acá es el terremoto de Illapel. Es el terremoto de Illapel que ocurrió en septiembre del 2015, que ha sido uno de los más grandes que ha azotado nuestro país. Entonces, ¿cómo pueden haber medido en Estados Unidos, esto fue cerca de Nueva York como referencia, cómo en Estados Unidos pueden haber medido el terremoto que ocurrió en Chile, que ocurrió en un lugar que estaba a casi 8.000 kilómetros 8.000, 9.000 kilómetros de distancia? ¿A alguien se le ocurre? ¿Acaso Estados Unidos tenía un sensor que estaba apuntando hacia Chile? ¿O Chile le estaba mandando las mediciones en tiempo real a Estados Unidos? ¿Qué creen? ¿A alguien se le ocurre? Es que supongo que las ondas sísmicas estaban viajando por el interior de la Tierra y tardaron un poco más de tiempo en llegar a Estados Unidos, pero finalmente llegaron. Exactamente, esa es la razón. Entonces, cada vez que hay un terremoto grande como este, la caracterización del terremoto lo vamos a ver en la clase cuando hablemos de fallas activas y terremoto, no en esta, pero cada vez que hay un terremoto grande, se generan muchas ondas que viajan por el interior de la Tierra. Y eso, y como nuestro planeta está lleno de sismómetros por todos lados, bueno, en algunas partes más que otras, en Estados Unidos está lleno, hay como, no sé, un orden de magnitud más de instrumentos que acá, tú puedes registrar señales desde el otro lado de la Tierra y con eso construir modelos de la estructura interna de nuestro planeta. Entonces, sin entrar en mayores detalles de la parte de cómo se propaga una onda sismológica, que es un problema de tipo matemático extraordinariamente complejo, a la gente que le gustan las ecuaciones diferenciales, los temas de propagación de ondas son tópicos de los cuales muchísima gente se ha dedicado, porque las ecuaciones de onda son muy difíciles de resolver, en general para condiciones geológicas realistas, pero eso se lo dejamos a los sismólogos. Si les interesa, pueden tomar el curso de sismología del Departamento de Geofísica. Pero aquí lo que nos importa es qué información cualitativa podemos obtener en este caso sobre la estructura interna de la Tierra. Entonces, hay dos tipos de ondas sísmicas principales, que son las ondas P primaria, en las cuales la dirección del movimiento es la misma que la dirección de propagación de la onda, que es esta que está acá. Hay un tipo de onda S, que son las ondas secundarias, en la cual el movimiento ocurre en una dirección perpendicular a la dirección de la propagación de la onda. Y estas dos ondas tienen velocidades que son completamente distintas. Y eso es algo que es muy fundamental para entender la estructura interna de la Tierra. Se puede imaginar que cuando las ondas interactúan entre sí se producen un montón de otro tipo de ondas, entonces ahí aparecen cosas como las ondas de Love, las ondas de Rayleigh, en honor de los matemáticos ingleses que las caracterizaron matemáticamente a fines del siglo XIX,
pero en este momento no nos importa mucho eso. Lo que nos importa es que tenemos nuestra onda P y nuestra onda S, y la velocidad de esas ondas P y esas ondas S depende de cosas que sí podemos medir. Entonces aquí vemos la velocidad de la onda P y la velocidad de la onda S, que dependen de la densidad, son inversamente proporcionales a la densidad, dependen de un parámetro que se llama el módulo de compresibilidad, que es cuánto varía el volumen respecto, perdón, es la derivada, es la variación de la presión respecto al volumen y dividido multiplicado por el volumen original del cuerpo. Y otro parámetro que es el módulo de cisalle. El módulo de cisalle es cuando, acá lo muestro esquemáticamente, si tenemos un cuerpo sólido, por ejemplo un pedazo de una roca, y le aplicamos un esfuerzo de cisalle, que no es más que una fuerza aplicada sobre una cara de un cuerpo, no es una fuerza aplicada sobre un esfuerzo, no es una fuerza que se aplica sobre todo un cuerpo, a diferencia de la fuerza de gravedad, sino que se aplica solo sobre los bordes de un cuerpo. Entonces, este módulo de cisalle es la razón entre el esfuerzo aplicado sobre esta cara dividido por cuánto se deforma el cuerpo, que es básico, que en este caso está dado por la variación del tamaño partido por el largo del cuerpo. Y bueno, acá está una fórmula algebraica bastante simple. El ángulo θ lo podemos aproximar a θ porque son deformaciones muy pequeñas, de no más de algunos grados. Entonces, lo que importa es que este módulo de cisalle, perdón, aquí me equivoqué, acá debería ser K, en vez de mu, acá debería haber una capa, lo voy a corregir cuando le subo la presentación. Lo que importa es que cuando uno tiene un medio fluido, como por ejemplo un líquido, el módulo de cisalle es 0. Entonces aquí debería haber una K, no una mu, me equivoqué, les pido disculpas por eso al escribir las ecuaciones. Entonces, sabiendo cuál es la densidad de algunas rocas y sabiendo cuál es la velocidad de propagación que uno puede medir en un laboratorio de las ondas sísmicas, uno puede estimar también cómo es la estructura interna de la Tierra. Si uno conoce la velocidad de las ondas, uno puede estimar la densidad y viceversa. Entonces, ¿de qué valores estamos hablando? En esta tablita, que vemos acá a la derecha, lo que vemos son las velocidades de las ondas sísmicas, la velocidad de la onda P y la velocidad de la onda S para algunas de las rocas que ya todos conocemos. Rocas intrusivas, como las peridotitas ultramáficas, o máficas como el gabbro, rocas volcánicas como los basaltos o los granitos, y vemos que la velocidad de la onda aumenta desde el granito hacia el basalto, hacia el gabbro y hacia la peridotita. Entonces, cuando nuestros minerales están presentes, cuando los minerales tienen estructura cristalina más simple y se van compactando por ser minerales más bien de alta presión, entonces es que aumenta la velocidad de las ondas sísmicas. Pero, por ejemplo, rocas como la caliza, que es la roca sedimentaria hecha de carbonato de calcio, tienen en general velocidades de propagación de onda muy bajas, mucho más bajas que las de las rocas volcánicas. Mientras que un tipo especial de roca metamórfica, que vamos a ver cuando hablemos de metamorfismo, que es la eclogita, tiene velocidades muy altas. Entonces uno puede hacer una correlación de si tengo tal velocidad de onda sísmica, entonces puedo tener tal roca presente a tal profundidad. Y como referencia, la velocidad del sonido en el aire es de 0.3 kilómetros por segundo. Entonces, las velocidades de las ondas sísmicas son muchísimo más altas que la velocidad del sonido en la superficie. Entonces, esta es una forma de entender cómo se propagan las ondas sísmicas, de hacer un análogo entre la velocidad de las ondas sísmicas y la velocidad y la estructura interna de la Tierra. Pero las ondas sísmicas no se propagan en línea recta como uno podría pensar. ¿A alguien se le ocurre por qué esto no se propaga en línea recta? Si tiene una velocidad, si cada una de estas capas que se muestran acá, con el manto y el núcleo,
tienen una cierta velocidad. Por la diferencia de densidad entre las capas. Por ahí va. En el fondo es porque yo les he dicho a primer orden, la densidad del manto es tanto, etcétera, pero en la medida que uno va a un punto más profundo, esta densidad va cambiando y también va cambiando la velocidad. Entonces las ondas se van refractando. Entonces, perdón, sí, se van refractando y se van reflejando. Entonces no siguen trayectorias rectas, sino que siguen trayectorias curvas. Y también pasa que al seguir trayectorias curvas, al llegar, por ejemplo, al interior, cuando entran en contacto con el núcleo de la Tierra, algunas no pueden entrar y producen lo que se llama una zona de sombra, que en este caso es la zona de sombra de las ondas S. Entonces, a ciertas distancias de los terremotos, yo no voy a registrar cierto tipo de ondas por la presencia del núcleo de la Tierra. Entonces, de esa forma se descubrió, como lo vamos a ver en algunas diapositivas más, que el núcleo de la Tierra que existía el núcleo de la Tierra. Y el principio fundamental que utilizamos es la ley de Snell, que quizás la recuerdan de los cursos quizás del curso de primer año de física, en el cual si tenemos una onda que se refleja sobre un medio que tiene coeficientes de reflexión, B1 y B2, que son distintos, estos coeficientes son proporcionales a la razón entre los coeficientes, es proporcional a la razón entre los ángulos de reflexión. Entonces, perdón, entre los ángulos de refracción, me equivoqué, porque esto se refleja, pero esta onda se refracta, pasa hacia el otro, hacia un medio que tiene un coeficiente de reflexión distinto, y en este caso esa razón está dada por la diferencia de velocidades. Entonces esta diferencia de velocidades va a hacer que las trayectorias de las ondas sísmicas se vayan curvando, vayan cambiando y se vayan curvando. Y eso se ve de mejor forma, bueno, acá está, es para la onda refractada, me había equivocado cuando lo dije la primera vez, entonces para esta, respecto a esta, si no hay cambio de velocidad, estos ángulos son iguales por geometría elemental, y lo que importa es que por qué las ondas sísmicas siguen una trayectoria curva en el manto, y eso se muestra bien en este video. Y este es un video de una asociación de investigación en sismología de Estados Unidos, que además produce mucho material educacional como este. Y la verdad es que el hecho de que tengamos capas y subcapas al interior de la Tierra hace que, y como estas capas tienen velocidades que van desde más lento a más rápido, hace que cuando haya un terremoto, las ondas no se propaguen con trayectorias rectas, sino que atraviesen el interior de la Tierra. Cuando hay un cambio en una capa, producto de la ley de Snell, va a cambiar el ángulo de la refracción hasta que llega a un punto en el cual hay un ángulo crítico. Y en este ángulo crítico, la onda se va a refractar y se empieza a dar vuelta y va a llegar a ser recibida por nuestro sismómetro, que está acá donde está marcado con X. Pero pese a que el trayecto que realizas más largo llega antes que la onda directa, porque la onda directa viaja por una capa que es más lenta. Entonces, con eso ya nos damos cuenta de que la estructura interna de la Tierra no es homogénea, sino que su estructura la podemos identificar directamente por los tiempos de viaje de las ondas sismológicas. Entonces, en 1909, un geofísico llamado Andrija Mohorovicic utilizó observaciones de este tipo, básicamente con sismómetros de papel, como el que les mostré hace un par de diapositivas, para concluir que hay una capa en el interior de la Tierra, que es el manto, y donde las ondas se propagan más rápido que en la corteza. Y este límite se conoce como el mojo, o la discontinuidad de Mohorovicic, y todo el mundo le dice el mojo cuando uno habla del límite de corteza o de la corteza y del manto. Y el mojo es uno de esos conceptos fundamentales en geología, en ciencias de la Tierra. No importa si uno es geólogo o es geofísico, es un concepto que uno escucha hasta el infinito. Independiente si uno estudia terremotos, si uno estudia volcanes, si uno estudia plumas mantélicas, la formación de la cordillera, minerales, etc. Es un concepto así fundamental en ciencias de la Tierra. Entonces, bueno, a uno se les puede imaginar que uno puede tener infinidad de formas
de propagar ondas al interior de la Tierra. En el ejemplo anterior el terremoto estaba acá, donde dice focus, y la animación se enfocaba solo en este pequeño pedazo, pero en la estructura interna de la Tierra, que tiene hartas capas, que tiene una variación más o menos lineal, o se puede asumir que es lineal la variación en el aumento de la velocidad de propagación de las ondas, y por lo tanto todas siguen trayectorias curvas. Y también cuando van chocando con las distintas capas que tienen mayores contrastes de velocidad, como el núcleo externo y el núcleo interno, van apareciendo otro tipo de ondas sísmicas que pueden ser registradas por instrumentos que están a distancias muy lejanas del mundo. Por ejemplo, si esto puede ser acá, quizás podemos registrar esto en Francia o en Estados Unidos, como les mostré en el video anterior. Y hay zonas, estas zonas de sombra, en las cuales no se reciben ciertas ondas sísmicas porque las ondas son refractadas al pasar a una capa con una composición mucho más distinta, y de esa forma uno puede determinar que hay un cambio muy notorio en la velocidad del interior de la Tierra. Entonces, bueno, acá tenemos otra animación del mismo iris, donde nos muestra un poco lo mismo. Nos indica que tenemos una zona de sombra en la cual los rayos sísmicos no pueden viajar y ser medidos a ciertas distancias. Ahí aparecen un montón de fases sismológicas. Esto ya es uno puede hacer una tesis doctoral entero en esto si es que a uno le interesa. Entonces uno puede ver que las ondas se mueven, se refractan, sobre todo cuando entran al interior al núcleo, perdón, al manto externo terrestre. Hay ondas que desaparecen, hay otras que aparecen y viceversa. Entonces, esto ha sido uno de los grandes aportes que ha tenido la sismología para determinar lo que es la estructura interna de la Tierra. Pero también pasa, como vamos a ver acá, que con las ondas S no se pueden propagar por el núcleo. Y no se pueden propagar por el núcleo porque el núcleo es fluido. Y si recuerdan, en algunas diapositivas anteriores, la velocidad de las ondas S, la velocidad de las ondas S depende del módulo de cisalle, y cuando el módulo de cisalle es 0, no se pueden propagar, porque hay los medios en los cuales no hay el módulo cisalle es 0 son los fluidos. Entonces eso nos da otra evidencia de la presencia de un núcleo líquido externo. Entonces este conocimiento, el tener sismógrafos en todo el mundo, nos permite obtener mediciones de buena calidad respecto a la estructura interna de nuestro planeta. Como les decía, uno puede generar muchos tipos de ondas sismológicas. Acá se refieren a ondas sísmicas de cuerpo, son las ondas P y S. Les ponen distintas nomenclaturas cuando se reflejan en las distintas capas del interior de la Tierra. Entonces hay ondas que viajan desde la corteza, desde la superficie, desde muy cerca de la superficie de la Tierra hasta el núcleo externo, y luego del núcleo se devuelven al manto y son recibidas en otro lado de la superficie, como la PKP o la PKS, si es que se convierte desde una onda P a una onda S, una PCP cuando se refleja en el núcleo externo, o esta fase más complicada, PKIKP, que la sismóloga Inge Lehmann en 1936 utilizó para sugerir la presencia de un núcleo sólido interno. También se puede ver, como les decía, porque la velocidad de las ondas S es 0 en el núcleo externo de la Tierra. Pero ella en 1936 lo descubrió utilizando todo este tipo de refracciones porque cambiaban las fases sismológicas al interior de la Tierra. Entonces, ¿cómo se ve eso? Bueno, acá hay otra, la PKJKP, pero que está ya por el núcleo interno de la Tierra. Y que es ese núcleo que es básicamente hierro y níquel de muy alta densidad.
Bueno, acá está, PKJKP. No es importante que se aprendan los nombres. Entonces, esta figura es lo que se llama un diagrama de tiempo de viaje, y es algo que a los sismólogos les gusta muchísimo. Y lo que muestra acá es un terremoto que ocurre en una falla, en una fractura cerca en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Los Ángeles viven 18 millones de personas, es la ciudad a nivel mundial más propensa a riesgo de un terremoto en el mundo, probablemente justo a Estambul en Turquía, porque ambas están en zonas al lado de muchas fallas activas, como la falla de San Andrés en el caso de Los Ángeles. Entonces está lleno de estaciones sismológicas, de instrumentos sismológicos de todo tipo para estudiar lo que a uno se le ocurra. Entonces cuando ocurrió este terremoto cerca, en Los Ángeles, las ondas viajaron por el interior de la Tierra, las ondas P y las ondas S, las que entraron solo al manto, las que entraron solo al manto, las que entraron solo al manto, y también la PKP, que entró al núcleo externo. Entonces, la curva que aparece a la derecha nos indica cuál es el tiempo, dada una distancia angular, que está dado por grados, que se mide en grados, que es la distancia en grados desde el punto en el cual ocurre el terremoto hasta otro lado en el mundo, donde hay una estación sismológica que puede recibir esta señal. ¿Cuánto es el tiempo de llegada? Entonces uno identifica distintas ondas en estos gráficos. Esto ya requiere bastante más, esto ya requiere una formación en sismología para poder realizar un gráfico de este tipo, pero podemos sacar información fundamental para lo que nos interesa a nosotros, y es que cuando aumenta, a medida que aumenta la distancia epicentral, la onda P se va a demorar más tiempo en llegar, obviamente, porque la distancia es más lejana, pero en algún momento, como ven acá, ocurre un salto. Acá esta onda P desaparece, y después aparece nuevamente como la onda PKP, y eso es porque se refracta al viajar por el núcleo externo de la Tierra. Entonces, utilizando este tipo de información, cuando hay un terremoto grande, imagínense como el terremoto que hubo el 2010, hace 11 años en nuestro país, o el terremoto de Valdivia de hace 61 años, que es el terremoto más grande que se ha registrado hasta la fecha con instrumentos, uno puede obtener muchísima información conociendo los tiempos de llegada de las ondas sismológicas a las distintas estaciones que existen a lo largo del mundo. Entonces, sintetizando toda esta información, como la estructura interna de la Tierra, este es un modelo de velocidades de onda P y onda S. Acá le pusieron alfa a la onda P y beta a la onda S. Y vemos que en general las velocidades aumentan. En la corteza, que es donde nos interesa trabajar a nosotros los geólogos, es solo una parte muy pequeña de lo que pasa al interior de las velocidades, perdón, es una parte muy pequeña de la que es registrada por las ondas sismológicas. El grueso es el manto y el núcleo. Y lo que vemos es que las velocidades aumentan en algunas partes en forma casi lineal por el aumento de presión, por la compactación cada vez mayor de las estructuras cristalinas de los minerales, pero al momento hay algunas discontinuidades que se producen por cambios mineralógicos importantes, pero el cambio más importante es cuando uno llega al núcleo externo, la velocidad de la onda P baja notoriamente y la velocidad de la onda S se va a cero. Y eso es porque el núcleo externo, el outer core, tiene una composición líquida. Esa es la evidencia principal para decir que el núcleo externo de la Tierra es líquido. Bueno, y después el núcleo interno es sólido porque la onda S se puede propagar al refractarse desde una onda P hacia una onda S una vez que entra al núcleo externo de la Tierra. Entonces, este es básicamente el mismo gráfico, pero esto es solo para el manto superior. Tenemos un poquito más de detalle que con la figura anterior, porque vamos hasta los aproximadamente 1200 kilómetros de profundidad. Entonces tenemos cambios en el límite entre la corteza y el manto, transiciones altas de velocidad. Cuando pasamos de la astenósfera a la litósfera, la astenósfera es la parte plástica de nuestro planeta que se deforma, que puede fluir, mientras que la litósfera es aquella que se deforma en forma frágil, que se fractura principalmente, que forma fallas y es donde ocurren los terremotos. Y tenemos otras zonas donde, como esta o esta, donde ocurren transiciones de fase, donde cambian
los minerales que ocurren en esos lugares. Entonces, yo no sé mucho de este tema, porque esto es de gente que trabaja en la estructura profunda de la Tierra, ya sean geoquímicos experimentales o sean sismólogos, y lo que ocurre es que cuando cambian estas transiciones altas, esta en particular la de los 660 kilómetros de profundidad, cambia la estructura mineralógica, y en este caso pasamos de tener minerales como la enstatita, que es un piroxeno, a la perovskita de magnesio, que tiene la misma fórmula, pero que tiene un empaquetamiento mucho más apretado de sílice, de los átomos de oxígeno en el tetraedro de silicio, de 6 en lugar de 4. Y esto es lo que se interpreta utilizando la sismología y los experimentos de alta presión para entender la transición en la velocidad de las ondas sísmicas al interior de la Tierra. Como les decía al principio, no tenemos datos in situ, nadie ha llegado a esta profundidad a medir que ha dicho sí, hay perovskita a esa profundidad, pero con la combinación de experimentos más mediciones indirectas como las que nos entregan los terremotos, podemos determinar que hay transiciones de fase que ocurren al interior de la Tierra. Entonces, para terminar con la estructura, bueno, esto creo que se llama Bridgmanita. Ahora lo que nos faltaba habíamos empezado hablando de masa, pero queremos volver ahora a la masa, ya que solo hemos hablado en general de las mediciones de sismología. Entonces, si recuerdan, la fórmula de las ondas sísmicas sí depende de la densidad. Entonces, si sabemos la velocidad de las ondas, podemos determinar, y sabemos los módulos elásticos de la roca, podemos determinar la densidad. En el gráfico siguiente, eso es lo que se muestra. Es la misma figura, donde vemos la velocidad de las ondas P y de las ondas S, acá arriba está el eje de velocidad, pero además vemos la densidad del interior de la Tierra. Y la densidad siempre aumenta. En la zona del núcleo externo, donde las ondas S no se pueden propagar y tienen velocidad cero, es un fluido muy denso y tiene una densidad extraordinariamente alta. Si recuerdan el número que habíamos visto de la densidad del interior de la Tierra, que les había mencionado, eran 5.400 kilogramos por metro cúbico, calculado hace 250 años. Pero ahora vemos que el material del interior de la Tierra es extraordinariamente denso, llega hasta 12.000 kilogramos por metro cúbico, y eso ya está principalmente hecho de níquel, de hierro y de níquel. Este modelo de velocidades y de densidad se llama PREM, Preliminary Reference Earth Model, es de 1981, y pese a que se llama preliminar, prácticamente no ha cambiado hasta el día de hoy. Este modelo de velocidad no considera que pueden haber variaciones laterales en la estructura de la Tierra, como les mostraba en ese mapa de velocidad, en esa tomografía al principio de la presentación, sino que asume que las velocidades sísmicas tienen un promedio radial, que solo varían en la profundidad. Esa es la suposición principal. Entonces es representativo de la estructura promedio de la Tierra, pero no es representativo de ninguna zona específica en particular. Bueno, y también representa lo que es el momento de inercia de la Tierra, porque también tiene que ser consistente con las mediciones de gravedad que uno puede realizar desde un satélite. Entonces ahora muchos sismólogos y muchos geoquímicos que les interesa la estructura del manto o del núcleo, lo que realizan son estudios para ver las desviaciones en algunas zonas, por ejemplo, bajo la cordillera de los Andes, o en el oeste de Estados Unidos, o en Japón, y les interesa entender de mejor forma esos detalles y por qué se desvían respecto a este modelo PREM de referencia del interior de la Tierra. Entonces nos quedan algunos minutos todavía, y ahora vamos a pasar a tratar de entender cómo es la estructura, pero a una escala más superficial del interior de la Tierra. Habíamos hablado de que a nosotros nos interesan los procesos que ocurren principalmente en los primeros kilómetros de la superficie, en la corteza principalmente, porque ahí es donde podemos tener acceso con las herramientas que trabajamos los geólogos. Y ahora nos vamos a enfocar en las 3 o 4 diapositivas que nos quedan,
en lo que es la corteza oceánica, que es la capa externa bajo los océanos, y la corteza continental, que es la capa externa que está ubicada en los continentes. En estas zonas es donde vamos en general a realizar nuestro trabajo los geólogos, y por eso son importantes que las conozcamos con un poco más de detalle. Entonces aquí vamos a realizar una comparación directa entre la velocidad de las ondas P, que conocemos bien de la sismología, y la presencia y las rocas que se observan en los primeros kilómetros de la corteza oceánica. Entonces, en una corteza oceánica, bueno, en el fondo del mar tenemos agua de mar hasta una profundidad de 5 kilómetros, tenemos luego una capa de sedimentos, entonces vemos que la velocidad de las ondas P aumenta cada vez que hay un cambio en el tipo de roca o en la composición de la roca. Hay un salto en la velocidad, y eso es porque el material está más compactado, y pasamos desde la capa de sedimentos oceánicos hacia los basaltos. Perdón, hacia los basaltos que están acá. Y a la derecha lo que vemos es lo que se llama una ofiolita. Una ofiolita es un pedazo de corteza oceánica que ahora yace por procesos tectónicos, por procesos de, en este momento, un X tipo, no vamos a entrar en detalle, están sobre la corteza continental. Esto es un pedazo de fondo oceánico que fue levantado y ahora yace sobre un continente. Y forma, lo que se ve acá son lo que se llaman las lavas almohadilladas, que son basaltos de erupciones submarinas, y estas erupciones submarinas ocurren bajo el agua, y cuando los basaltos se enfrían, se forman estas estructuras como de almohadillas, y por eso se llaman lavas almohadilladas. La corteza oceánica tiene mucho de... Los primeros kilómetros son estas capas de basaltos, luego de las capas de basaltos vienen gabros, rocas intrusivas que son básicamente químicamente lo mismo que la capa de basaltos, Los gabros, recordemos, tienen mucho piroxeno, plagioclasa, principalmente ese tipo de minerales, algo de olivino, pero tampoco tanto. Y abajo, lo que viene ya son las rocas ultramáficas, como la peridotita, nuestra roca verde que habíamos visto que podemos obtener cuando estos basaltos hacen erupción y pueden arrastrar pedazos más profundos de las partes más de la base del manto oceánico, en este caso del manto oceánico que yace bajo la corteza oceánica. La corteza oceánica tiene un espesor promedio del orden de 7 kilómetros, y aquí es donde aparece nuestro amigo el mojo, y nos produce un cambio de velocidad muy importante, porque la velocidad de la onda P es muchísimo más alta en la peridotita que en nuestro gabro. A la derecha, lo que vemos es la estructura de la corteza continental, y la corteza continental es muchísimo más compleja, química y en su estructura, que la corteza oceánica. Es mucho más compleja. Yo personalmente la encuentro mucho más interesante, pero bueno, eso es una opinión personal solamente. Entonces acá tenemos muchas más variedades de capas, porque hay muchos más tipos de rocas de distinto tipo que en una corteza oceánica. Entonces primero tenemos en general rocas sedimentarias, sedimentos como calizas o areniscas, si recuerdan la clase de rocas. Y acá tenemos una comparación relacionando las rocas que uno ve, esto es en el sector del tránsito, en el interior de la cordillera de Vallenar, donde se realizan los cursos de geología de campo, o se realizaban al menos hace 10 años. No sé si los estudiantes antes de la pandemia, estaban yendo a esta zona. Pero lo que vemos es que las primeras capas que están identificadas acá como sedimentos cenozoicos, material sedimentario reciente que tenga 65 millones de años o menos, es lo que está más arriba. Luego identifican la capa siguiente, que tiene velocidades más altas, material un poco más antiguo del Mesozoico, como son estas rocas negras que están acá, que son rocas volcánicas. Lo rojo acá son areniscas, son rocas sedimentarias. Y más abajo aparece otra capa que está identificada acá como una corteza cristalina, que son intrusivos, rocas intrusivas, que en este caso corresponden a granitos que tienen aproximadamente, que son del Paleozoico superior en esta zona. Más abajo aparecen otro tipo de
empiezan a aparecer rocas metamórficas como migmatitas, que es esta que está acá, anfibolitas, que es esta que está acá, y acá aparecen discontinuidades sísmicas, granulitas y rocas ultramáficas cada vez más profundas, hasta llegar a las ultramáficas, que son las peridoditas, que forman también el manto oceánico. En la corteza continental en general, a menos que uno esté en zonas donde se vea una exposición de las rocas más profundas, en general uno solo ve estas rocas que están acá, las primeras rocas solamente. Sedimentos, rocas volcánicas y algunos intrusivos. En Chile, en general, no hay tanta roca metamórfica como en otros lugares del mundo. No hay de rocas tan profundas expuestas. Entonces, al menos acá no podemos ver esto, pero en otros lugares del mundo, donde, por ejemplo, los continentes chocan para formar cordilleras como en los Himalayas o en los Alpes, sí hay muchísima exposición de niveles más profundos de la corteza continental, como estos de migmatitas, anfibolitas y granulitas. Entonces, sí, sintetizando, vemos que la corteza oceánica y la corteza continental, donde trabajamos los geólogos, tienen composiciones que son bastante distintas entre sí. Entonces, finalmente, esta es la última diapositiva que creo que les voy a mostrar, y nos muestra otra comparación entre la corteza continental y la oceánica. El mapa que está acá, lo que muestra es la topografía de la Tierra, de los continentes, y la batimetría. Lo más celeste, lo más como color piel son zonas más bajas, y lo más rosado son zonas más altas, y lo que está en tonos azulados son los fondos oceánicos. Los fondos oceánicos, mientras más profundos, son más azules, mientras más someros son más, están en color, en tonos más celestes y verdosos. Entonces la línea roja lo que muestra es la batimetría para el fondo oceánico. Entonces esto que está acá es el fondo oceánico y va acá. Acá pasamos a la topografía. Cuando entramos a los continentes, esto es el altiplano en la zona de Chile y de Bolivia. Y después pasamos a Brasil, que es esto que está acá. Después entramos nuevamente en corteza oceánica, donde el fondo de la corteza oceánica hay modelos matemáticos que tienen 45 años, o casi 50 años, que nos permiten predecir de forma muy bien la forma que sigue la topografía del fondo oceánico, pero eso es más allá de lo que vamos a ver en este curso. Y después entramos nuevamente en corteza continental. Y después pasamos hacia la India y a otros lugares del mundo. Lo que importa es que cuando uno ve el espesor de la corteza continental y el espesor de la corteza oceánica, vemos que la corteza oceánica es muy homogénea. El espesor es un poco variado, 6, 7, 8 kilómetros en general, pero en los continentes el espesor de la corteza puede variar muchísimo. Donde hay cadenas de montañas, como en los Andes, el espesor de la corteza llega a 60, 70 kilómetros y tiene un promedio de entre 30 y 40. Mientras que en otras zonas de corteza continental, bueno, en esta figura no se muestra tan bien, pero el espesor de la corteza continental puede llegar hasta 25 kilómetros. Entonces hay una variación mucho más alta de la corteza continental que de la corteza oceánica. Esta figura lo que muestra es básicamente el espesor de la corteza continental, y vemos que donde hay grandes cadenas de montañas, como en los Andes o en los Himalayas y el Tíbet, el espesor de la corteza es mucho más profundo, es mucho más grueso, es más profundo. Y eso lo vamos a ver cuando hablemos de los procesos de orogénesis de formación de montañas. Entonces, me quedaron 2 diapositivas que se las voy a mostrar en la próxima clase, porque creo que ya ha sido un poco mucho hablando de la estructura interna de la Tierra. Así que vamos a dejar la clase hasta acá. ¿Tienen preguntas? ¿Consultas de todo tipo? ¿Preguntas, consultas?
todo bien. Ya. Les voy a hacer una clarificación de algo que me equivoqué cuando dije al principio. La fórmula de las velocidades de onda sísmica está correcta. Yo me equivoqué con lo que dije. Cuando tenemos una onda S, la velocidad sí depende del módulo de cisalle, y este número es 0 cuando en un fluido, como en el núcleo externo. Entonces, por eso la velocidad de onda S es 0 en un fluido. Y la velocidad como este es 0, pero esto no es 0, entonces la onda P sí se propaga a lo largo de un fluido. Entonces, esa pequeña corrección. La primera vez que lo dije mal, pero ahora se los digo correctamente. Eso. Profe, ¿Sí? ahí están las velocidades de propagación de las dos ondas. No es que se estén como multiplicando entre sí. No, gracias, ya. sí, gracias por la corrección, sí. Ese punto, sí, no se están multiplicando, son por separada. Voy a arreglar la diapositiva. Eso es por un problema del látex que utilicé para escribir la fórmula. Eso, solamente, pero son dos cosas separadas, así que las voy a cortar cuando las suba a la diapositiva. Cuando las suba a un curso en un rato más. ¿Preguntas, consultas, dudas? Lo personal, profe, me quedó todo súper claro. Ya. Muchas gracias. Y bueno, es que ya. Eso. Nos vemos el jueves entonces, y ahí les voy a terminar de hablar de las últimas 2 diapositivas de este tema, que me faltaron, porque creo que fue un poquito mucho en esta clase. Así que eso. Nos vemos el jueves entonces. No, profe, muchas gracias. Buena semana. Profe, Que gracias. estén bien, que tengan buenas tardes. Hasta luego. Igual, chao, profe. Chao, hasta luego.